¡Ay, ay, ay, caramba! No sé si sabes. Ha un senso perfetto. Poi se ci troviamo anche magari in una storia. A gennaio 2023 ho deciso di partire per il Messico. Arrivato a Mexico City, ho poi proseguito per la regione di Oaxaca, Oaxaca City, Mazunte, Puerto Escondido, per poi arrivare alla regione del Chiapas, San Cristobal, e infine quella dello Yucatan, con Tulum e Cozumel. Vi porterò con me in questo viaggio fatto di storia, cibo, onde, tramonti mozzafiato, tanto divertimento. Questo è Documentario Moderno. Io sono Tau. Oggi sono un casino, non ce la faccio. Mi si sono spaccati gli occhiali e sono un po' stanco. Sono qua con un po' di persone da tutto il mondo. E tu vieni dalla? Querétaro, México. Mexico. Hola. E dal Belgio. Hola, ciao. Ciao. E niente, iniziamo questa gita. C'ho gli occhiali mezzi rotti, non so cosa è successo, ma va bene così. Desde la ruta a la izquierda para la Sierra Juárez. Es una ruta donde hay muchas actividades de ecoturismo. A la derecha tenemos el monumento dedicado a Benito Juárez. Este monumento gigante. Es nuestro único primer presidente indígena zapoteco. ¿Este nato en Oaxaca? Sí, nació en un pueblo aquí en la Sierra Norte. Andiamo a vedere un albero secolare e quello che avete appena visto è il tronco di un albero anch'esso secolare, ma un bambino confronto a quello che andremo a vedere. Este tipo de árboles requieren de mucha agua para estar así sanos y frescos, ¿no? Cuando llegaron a esta área era un área de muchos pantanos. Y ahí crecía la planta acuática del tule, por eso se llama Santa María del Tule. 10 de octubre es el día del árbol. El padre de la iglesia pone una mesa en la base del tronco y hay una misa temprano, a las 7 de la mañana. Después de ahí llegan muchos grupos de escuelas de niños, de mariachis, de grupos de música a cantarle las mañanitas al árbol. Es cuando pueden dejar entrar a tocar el árbol del momento. Ah, ok, non si puede tocar ahora. Ahora no, pero vamos a ver primero que del árbol los voy a llevar a ver otros árboles que nacieron en el pueblo. Niente, adesso stiamo andando a vedere praticamente questo super enorme albero in questo posto bellissimo. Sì, certo, entrare, sì. El tu trabajo, Mi trabajo. tu trabajo. Sí. Sí, muy bravo, tú muy pasión. ¿Te encanta, Me gusta que la gente conozca, que venga y aprenda de nuestra historia. Bello. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Nunca me canso. Non ti stanchi mai.
Vamos. Vai, vamos. Que entren. Vamos, amiguitas, vengan. Guardate che posto meraviglioso. Sembra quelle ville patronali di una volta. È una zona molto bella. Buenos días. Adelante. Ahí nos vemos en la camioneta. Wow! Ahí nos vemos en la camioneta. Guardate qua! Che roba! Carlos es un artesano que tiene mucho talento, hace unos tapetes hermosos, sus diseños son hermosos. Y él es como la tercera generación o cuarta generación de tapeteros. Aprendió de su papá, su abuelo, bisabuelo y algo así. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Esta es la materia principal. Estas obras preciosas están ahí. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Qué bueno que nos visitan para que vamos a mostrar nuestro trabajo, que son los tapetes de lana. Nosotros ocupamos lana de borrego, lo cortamos, lo hilamos y lo pintamos con estos colores naturales o vegetales. Pero vamos a verlo, miren. Esta es lana de borrego. Aquí ya está limpia con el tocarlo. Se lana. Entonces, después de que ya está limpia la lana, seca la lana, empezamos a cargarlo. Vamos a sentar, carga, para pelar la lana. A dejarlo a una sola dirección para que se pueda hacer el hilo. Este es el hilado, bien. Entonces voy a quitar el molote y lo enrollo en esta rueda para ampliarlo, hacer las madejas, miren. Por eso se tiene que ampliar. Wow. Los puntitos blancos que alcanzan a mirar en el nopal es una grana cochinilla viva. A los 3 meses nosotros lo quitamos y lo secamos, ya sea a baño María, ya sea en el sol o ya sea tostarlo y queda de esta manera, miren. Voy a pasar a enseñar una de las vivas y los secos. Miren, este es el seco y esta es la viva. Ok. ¿Sí? Lo blanco es un capullo que el mismo animalito produce para estar adentro. ¿Sí? Y cuando se seca o se tuesta, se quema lo blanco y queda así. Y aquí está el capullo. Wow. Ajá, no lo quite porque vamos a ver más colores. Pero ahora si nosotros le agregamos jugo de limón, ¿sí tiene? No, no tiene. Si lo vuelven a mezclar. Lo mezcla, por favor. Now the last new generation, because in our case, in our family, I'm the 10th generation. Yo en este caso soy la 10ª generación. Las últimas 2 son las que hemos querido hacer un poquito de cambios, entonces ya van a ver otro tipo de formas. So now you can appreciate that you can buy
different pictures, logos, drawings. Entonces las líneas son muy rápidas, very fast. So it's very important take how many lines, how many details. Okay? No puede entrar nadie más a ayudarlo, ¿no? Especialmente en los geométricos, especially on the geometrical, because that pieces we don't draw it, no lo pintamos, hay que contarlo. Vengan de este lado, miren. So obviously we need to start making symbols, geometricals, and then work with these pictures. Because need a lot of experience, necesita de mucha práctica, ¿verdad? Sobre todo eso es práctica nada más. Y coordinación. Y coordinación, mucha coordinación. This is with the pedal, with our feet. Look, when we push the pedals, they separate these threads. And when we change the pedal, the threads change their position. This is up, and now we move it, moves down. Este trabajo. Toda mi vida. Toda tu vida, toda Esta es tu vida, este a los trabajo. 6 años empecé a trabajar. Ah, ¿sí? Sí. Oh. El primer trabajo es cardar la lana. Caldar la lana, Ajá, pillar la pillar lana, la lana. como, Ajá. como me he fatto vedere. Ajá. El segundo proceso es hilarlo. Hilarlo. Ajá. Mientras uno llega a los 12 años, ya empieza uno a telar. Después, como 20 años, y ya empieza el teñido. Ah, ok. Teñido, porque todo este trabajo sé yo. Entonces yo enseñé a mis hijos. Ah, a hacer ok. esto. Por continuar la generación. Nosotros somos generación tras generación. Eso me decía Yo soy la 8ª generación. Mi hijo es el 9º. el no. Mis nietos son el 10º. El nieto. Ajá, sí. Gracias a ustedes, los turismos, ya vienen y ya compran mi tapete. Ah, ok. Ajá. Ah, col turismo tu compraste. Sí, con Ok. turismo, sí. Muchas gracias, muchas Ajá, gracias. ¿qué agradeces? Entonces vamos a llegar ahorita en unos 15 minutos, estamos en Mitla. La entrada a la zona arqueológica es de 85 pesos para que preparen ahorita su entrada para pagar de un solo pago todo el grupo. Todo eso estaba cubierto de Monte Albán, de la flor blanca, del cazahuate, cuando lo descubrieron los españoles. Por eso también lo nombraron Monte Albino, porque se parecía blanco desde abajo, ¿no? Y yo nací aquí en Mitla, yo soy de aquí de Mitla. ¿Ah, sí? Sí, pero no, perdí el dialecto zapoteco, lo perdí porque de niño ya lo estaba aprendiendo. Pero nos mudamos a la ciudad y ahí ya lo perdí poco a poco. Allora, siamo vicino alle rovine di Milta, la città dello muerto, perché praticamente era una città sommersa, qua venivano, come un po' in Egitto anche, venivano seppelliti morti, c'erano città proprio che erano dedicate per seppellire i morti. E praticamente adesso stiamo andando nel sito archeologico che si trova proprio qui e ci mettiamo in fila con il nostro Ernesto. Grande. Renato, cazzo, perché ti chiamo Ernesto? Non è uguale. Renato tra l'altro è Italian name. Sì, È italiano. Renato, sì. Ma te chiamo Ernesto. Va bene, Renato lo chiamo in tutti i modi, però è Renato, nostra guida top. E adesso niente, siamo a Mitla, abbiamo Mitla, sito archeologico di Mitla.
Wow! Questa è una tipica cucina di Oaxaca. Ci sono tutti i pasti a buffet. Io proverò un pochino di tutto. Cosa? La nostra guida. Wow, hola. ¿Esta se llama? Entonces se muele chile, tomate. Ok. Es una chirmolera para hacer salsa. Ah, charmolera para la salsa. Esto, ¿eh? Es piedra. Es piedra. Sí, es una piedra. Solo nada más chile, tomate nada más se le echa. Y sal, Ok. solo puro jugo de tomate nada más. Ah, ok. Así se hace esta salsa. Esta es salsa hecha a mano. Y esta es la mejor salsa que come la gente. E infatti yo vi, Sí. Es muy tradicional, original, È fatta homemade, fatta a mano. Che bellezza. So, esto es por la tortilla, Ajá, para la tortilla. Para la tortilla, è il mais para la tortilla, che il giorno dopo lei toglie l'acqua e lo restringe todo e se lo va a picchietar, ¿no? Ajá. E diventa la Esta massa. es la masa para hacer la tortilla cuando regrese del molino. Esta es la masa del maíz. Questa è la massa del mais. Sì. Pochito Va al acqua, molino. moso acqua, dipende dalla massa, dalla densità della massa. Hojita. Ok. Digamos como esta se masa así. Ok. Se masa con agua. Así. Esta es una tortillera. Questa è una tortigliera, ok? Questa è una tortigliera. Se le pone el blanco. Metto un po', mette lì. Ah, ecco qua. E se fa la tortilla, guarda che bella. Mucho linda. Sale la tortilla. Questa è la tortilla, va. Esta es la tortilla para poner allí. Poterla mettere aquí, Ya la voy a poner allí, la vas a ver bien. Subiendo las escaleras, de hombre y de mujer. Sí, se Oh la la. Así es que se tira. Rosa, gracias mille. 6 años de estar trabajando acá. 6 años. Oh wow. Que tengo en este lugar. Tu sei muy brava cocinera, Por eso veramente. ya aprendí a hacer todo. Viva lo mamá. cocinero como a ti, viva. Ya aprendí a hacer todo, mi hacer cómo se hace, cómo lo Ah, Ese bravo. es mi trabajo. Gracias. Ya eso es ponga la tortilla. Ah, guarda come si gonfia, guarda come si gonfia la tortilla. Ese es el chapo que se hace el maíz. Oh la la, guarda. Questa signora è così gentile che ci ha fatto la salsina, ci ha dato anche la salsina e ci ha dato anche la mammelitas. Ma questa salsa is amazing. Love it, Ciao. Mezcal! Benvenuto a Unión de Zapata, hola de Zapata Mezcal. Dopo una grande mangiata, adesso sono nel mezzo del nulla, in questa regione di Mezcal, di vita e Mezcal, e andremo a fare un tasting di Mezcal. Y la forma en que saben que todavía la planta se le tarda en crecer es porque en el centro todavía tiene espinas. Estas. Eso significa que todavía es pequeña la planta. Cuando esta llega a su desarrollo total, deja de haber espinas y en el centro se ve un tronco totalmente sólido. El problema del maguey es que solamente hay producción cada 8 o 10 años en un solo terreno. Es como el árbol del vino o en este caso
el de las manzanas para la sidra, que es posible que durante varios años en el mismo lugar puedan obtener el fruto. En el caso del agave muere totalmente la planta y después tienen que volver a resembrar, pero para hacer eso es que todos los años están sembrando en distintos terrenos. Y ahí el segundo paso es cocinar o cocer lo que es el agave. Ahorita les explico por acá cómo Andiamo a cucinare l'agave. E c'è un cavallo. Lindo cavallo. Ciao. Ciao. Sì, l'agave si brucia in quel posto lì e poi la polpa che è stata bruciata si mette qua dentro. E la pulpa non tiene alcol, ¿eh? No, non tiene en este alcol. caso, la pulpa no contiene nada de Non de contiene alcohol. nada. Lo que tiene es totalmente un azúcar. Trae de por sí integrado una levadura que cuando entra en contacto con el agua se activan esas levaduras y se empiezan a comer el azúcar y lo transforman en alcohol. Come lo champagne. Exacto, esa es lo que iba. O la uva, pero cierta variedad, porque no es la uva que compramos en el mercado en el súper, si es una uva en especial. Incluso Lo mismo lievito? Exacto. Tu usar lo mismo lievito? Exactamente. Ah, ok. ¿Ese particular leño? Ah, sí, o- exactamente, es una leña en particular, o una madera en particular que nos llamamos. En este caso es el roble. Está el roble blanco, o el roble americano, Ok. que es el que hay acá en México, y el otro es el roble francés, que también utilizan, no más que el roble francés da un color más rojo, y el de acá da un color dorado. Aquí lo guardan durante una semana, más o menos. A la semana, el azúcar, en este caso, se vuelve alcohol, y en este caso nosotros le llamamos tepache, o es muy parecido al pulpo. Y efectivamente lo que hace es que el azúcar, al volverse en alcohol, es el proceso de la fermentación. Pero realmente para obtener la bebida mezcal hay que destilarlo. En este caso es cocinar prácticamente esto. Y la forma en que lo cocinan aquí es en estos recuadros. Hay unas ollas de cobre. Esta una, esta otra. Entonces lo que hacen es vaciar el jugo que está en esos depósitos de madera, lo van repartiendo en distintas ollas y le empiezan a aplicar lo que es el calor. Al aplicarle todo lo que es el calor, esto se hace vapor. El vapor es lo que va viajando a través de ese tubo. El tanque solamente tiene agua. Como el ron. Ah, exacto. Sí, ese Es la evaporación del alcohol. Y la condensación. La Los condensación. compañeros de la perfumería, por ejemplo, es el mismo sistema que ellos utilizan. Adentro viene el vapor, pero como el exterior es muy frío, eso hace unos cambios de temperatura y el vapor se vuelve nuevamente líquido. Y es lo que se ve así. Y el mezcal siempre es totalmente blanco y cristalino. Y los compañeros de la perfumería... ¿Esto es mezcal? Eso es mezcal. Y de hecho el mezcal siempre es blanco. Nada más que el blanco a veces sí contiene una graduación un poquito fuerte. Nada. Ahorita en Navarra... no procesamos, Entonces, ¿Se buena? ¿Puedo? No, sí. Lo que es este fish es igual ahumado, igual, pero sobre todo es ligeramente un poquito cítrico. ¿Todo esto es mucho amado o no? Este es un poquito más herbal. Herbado. Pero lo que tiene esto... 42 grados. Sí. Hola. Hola la, hola la. Bueno, yo sé que no teníamos el de 50. Pucha, sí, pero sí lo vendemos, no es que sí viene más. Ahora más cargado de grados. Cheers. Salud. Salud. Salud, salud, salud.
one, ¿verdad? I like the first. Better. Ahora probamos esto. Exacto, Madre Kush. ¿Cómo se llama esto? Madre Kush. ¿Y qué es la diferencia en haciéndolos? El proceso de elaboración es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que cambia es el sabor. Es la materia prima. Bueno. Vamos a decir, es como si fuera la manzana roja y este fuera manzana verde. Y este fuera manzana amarilla. O sea, no son- Exactamente. So, la materia prima es diferente. Es diferente. Porque en el agave hay diferentes agaves. Bueno, ok. en agave son como 200. Abbiamo iniziato così e poi finiamo così. ¿De cuántos tipos de mezcal hemos probado? Questo è il 15°. Bene, grazie. ¿Cómo? Gusanos de maguey. Gusanos a maguey. De maguey. De maguey. Ciao. Saluta l'Italia. Usamos de maguey. Usamos. Io adesso mi mangio. This is a bit weird, eh? Qua si beve, si mangiano vermi, si beve cipollines, si mangia vermi, si beve, buscamoslo, si beve tequila, viva la vita. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuánto costa esto? Oh, ¿y cuánto costa esto? ¿Esto? Ok, gracias Carlos. Metti like, iscriviti, seguimi su TikTok e Instagram.